Muy buenos días, estimados compañeros, estimado profesor. Nosotros somos el grupo número 7, quienes van a hablar sobre la manejabilidad de ciertos aditivos utilizados dentro de la propiedad de los hormigones frescos. Nuestro grupo está integrado por los siguientes integrantes, lo que es la compañera Alison Vera, Fátima Díaz, Melanie Vaca y mi persona, Janel Marín. Antes de entrar a lo que son la manejabilidad, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el hormigón fresco es un material heterogéneo que está formado, consolidado por varios elementos en varios estados, lo que son los sólidos como los áridos y el cemento, los líquidos como el agua y los gaseosos como el aire ocluido. Se presentan varias propiedades dentro de este hormigón fresco, como es la homogeneidad, la uniformidad, la densidad, la docilidad, la consistencia. Nosotros nos vamos a centrar en la manejabilidad y los aditivos empleados. La manejabilidad del hormigón fresco se considera como aquella propiedad mediante la cual se determina su capacidad para ser colocado y consolidado apropiadamente y para ser terminado sin segregación dañina alguna y con la mínima pérdida de homogeneidad. Generalmente está determinada por la fluidez de la mezcla, es decir, la relación cemento y agua. Esto se conoce comúnmente como asentamiento. Esencialmente, cuando más fluido es el hormigón, mayor es el asentamiento. Y si bien el asentamiento se ve como una medida de contenido de agua, normalmente también se utiliza como una medida de consistencia del hormigón. Existen tres factores principales que afectarán la manejabilidad del hormigón. Entre ellas se incluye la relación agua-cemento, áridos y aditivos. La mayor proporción de cemento generalmente significa una mezcla de hormigón más fuerte. Con la cantidad adecuada, el recubrimiento de agregados brinda una mejor consolidación y acabado. Si la mezcla no se hidrata adecuadamente, encontrará que el desarrollo de la fuerza es bastante pobre. También es mucho más difícil de colocar y terminar. Sin embargo, si se usa demasiada agua, esto puede tener un impacto negativo en la segregación y la resistencia final del hormigón, por lo que podría ser perjudicial para su construcción. Por lo general, la mayoría de las mezclas busca obtener una proporción de alrededor de 0.45 a 0.6 para lograr un hormigón viable. El tamaño y la forma de los áridos, piedras y arenas usados en una mezcla de hormigón afectará la trabajabilidad o la manejabilidad según sea el caso. A medida que se aumenta el área de la superficie de los áridos, se necesitará más pasta de cemento para cubrir toda la superficie de los áridos. Por lo tanto, las mezclas del hormigón con áridos más pequeños generalmente serán menos trabajables en comparación con tamaños más grandes. El árido triturado con proporciones decentes también al adherirse mejor al cemento ofrece una trabajabilidad mucho más decente. Aditivos. Los aditivos químicos se utilizan en el hormigón para mejorar el aspecto como la resistencia. Mucho más adelante veremos a profundidad algunos de ellos en los que se mencionarán. Hay algunos como los plastificantes para ayudar a la regulación de la consistencia, incorporadores de aire para mejorar la resistencia al congelamiento, descongelamiento y el curado interno para ayudar a reducir los daños como grietas y pérdidas resistentes. Se realizan varias pruebas al hormigón fresco como lo son los ensayos de asentamiento. Este mide la consistencia o fluidez de una mezcla fresca de concreto cuyo tamaño máximo de agregados gruesos puede ser de hasta 58.8 milímetros. Para hacer una medición se utiliza el molde hecho en lámina metálica con forma de tronco de cono. A este método lo conocemos como el cono de Abrams. Una vez
que las muestras de concreto fresco se han sido seleccionadas, se humedece el molde y se coloca sobre una superficie plana húmeda y no absorbente. Esto es importante. Con la abertura más pequeña hacia arriba y luego el molde se presiona hacia abajo cogiendo las agarraderas con el objeto de que al colocar la mezcla esta no salga por la parte inferior del molde. El cono se llena en 3 capas, cada una con aproximadamente una tercera parte del volumen total del molde. Es decir, que la primera capa tendrá una altura aproximada de 6.5 centímetros. La segunda llegará hasta 15.5 centímetros y la tercera se aplicará el concreto sobre el molde. Cada capa se apisona 25 veces con una varilla lisa de 16 milímetros de diámetro y más o menos 60 centímetros de longitud, con uno de sus extremos redondeado. Existe una cierta clasificación en donde vamos a encontrar varios tipos de mezcla de hormigón según la cantidad de agua presente en el mismo. Entre ellos está el hormigón inviable, que también está conocido es conocido como el hormigón duro, que es poco trabajable, muy difícil de trabajar, es no manejable. Es una mezcla que utiliza muy poca agua. Este tipo de mezcla tiene una alta segregación de agregados, ya que el cemento generalmente no está lo suficientemente lubricado para adherirse a ellos. Puede resultar muy difícil mantener la homogeneidad de la mezcla del hormigón y la compactación requiere mucho más esfuerzo. La relación de agua a cemento suele ser inferior a 0.4. Está el hormigón medio trabajable. Se trata de un hormigón de trabajabilidad media en donde se utiliza en la mayor parte de obras de la construcción, ya que es más fácil de mezclar, transportar y colocar, además de compactar sin mucha segregación y pérdida de homogeneidad. Generalmente se utiliza en las construcciones con esfuerzo ligero. La relación de agua a cemento suele estar entre 0.4 y 0.55. Y también está, por último, el hormigón altamente trabajable. El hormigón altamente trabajable es una mezcla más fluida que es muy fácil de mezclar, transportar, colocar y compactar. Este tipo de hormigón se utiliza normalmente cuando no es posible una compactación eficaz del hormigón o el hormigón en masa. Fluye fácilmente, se asienta con un mínimo esfuerzo. Un ejemplo de este tipo de mezcla es el hormigón autocompactante, que contiene una proporción de cemento a agua de 0.55 a más. Aditivos. Empezamos con los aditivos inclusores de aire. Los aditivos inclusores de aire son usados con el objetivo de retener intencionalmente burbujas microscópicas de aire en el concreto. Estos inclusores de aire vienen en forma líquida y se incorporan a la mezcla de hormigón, revolviéndolo de manera constante y así formando una mezcla homogénea. Estas burbujas de aire hacen el papel del lubricante dentro del hormigón, lo cual hace que el mismo sea mucho más maleable. Como se puede ver en la imagen inferior derecha, tenemos el hormigón sin el uso de los aditivos inclusores de aire, en donde las burbujas de aire son mucho más pequeñas y están más juntas. En cambio, en la parte derecha tenemos el hormigón con los inclusores de aire, en donde las burbujas de aire son mucho más grandes y tienen una mayor separación. Continuando con los inclusores de aire, estos optimizan eficientemente la durabilidad de los concretos que se encuentran expuestos a la humedad, especialmente los que se encuentran expuestos a ciclos de congelamiento y deshielo. Las burbujas producidas por estos aditivos tienen ciertas características, como que su diámetro no es mayor a los 100 milímetros, existe una mayor separación entre las burbujas y la separación de estas llega hasta los 200 milímetros. Algunas de las ventajas del uso de los inclusores de aire son
que previenen los daños a los concretos expuestos a ciclos de congelamiento y deshielo, aumentan la resistencia del concreto a la acción de sales y sulfatos y mejoran notablemente la trabajabilidad del concreto. Por otro lado, tenemos algunas recomendaciones, el cual no se recomienda el uso de los inclusores de aire en elementos pretensados ni posttensados. Además, se debe evitar usar más del 6% del aire dentro del hormigón, ya que esto puede afectar en la resistencia del mismo. También hay que tomar en cuenta que antes de una aplicación en el volumen mayor será necesario correr pruebas en cilindros de ensayo y también revisar la cantidad de aire dentro del hormigón con el aparato que se ve en la parte inferior. Este aditivo se puede utilizar en concretos expuestos a bajas temperaturas donde los ciclos de congelamiento y deshielo son comunes, en la colocación de concretos bombeados en donde las caídas libres son altas, para concretos con bajos contenidos de cemento, para concretos expuestos a sales y sulfatos en zonas salitrosas y para concreto en ambiente marino o contacto con el agua de mar. Reductores de agua. Los reductores de agua, también llamados fluidificantes o plastificantes, consiguen aumentar la fluidez de las pastas del cemento, de forma que en una misma cantidad de agua se obtienen hormigones más dóciles y trabajables, que permiten una puesta en obra mucho más segura y fácil. La composición de estos aditivos reductores de agua es variable, pero encontramos sustancias de origen natural, como los ácidos hidrocarboxílicos o los lignosulfolfanatos. Estos son los componentes que le dan la plasticidad al material. El uso de estos aditivos se efectúa junto con el último agregado de agua al amasado, de forma que éste se mezcla de manera homogénea. La dosis de aditivos fluidificantes suele oscilar entre un 0.2 y un 0.8% en peso sobre el cemento. Con esta adición se obtiene un buen efecto dispersante que permite que el material sea más trabajable y tiene un tiempo de trabajo de aproximadamente 1 hora. Uno de los efectos secundarios que puede aparecer frente a la adición de este tipo de aditivos es un ligero retraso en el inicio de fraguado, ya que se supone una ventaja también que prolonga el tiempo abierto para la puesta en obra, especialmente cuando se trata de elementos difíciles de hormigonar o cuando las temperaturas elevadas reducen el tiempo de los morteros u hormigones. Algunas de las ventajas del uso de aditivos fluidificantes son precisamente, como mencionamos antes, la mejora de la trabajabilidad, una puesta en obra más fácil, un menor riesgo de zonas mal compactadas, es decir, el hormigón es mucho más fácil de dispersarse, lo cual también nos brinda acabados más estéticos y también el material se vuelve más durable. Compensa también la presencia de áridos poco idóneos para la mezcla y también prolongan el tiempo de puesta en obra. Aditivos superfluidificantes. También son llamados reductores de agua de alta actividad. Son productos que al ser mezclado con el hormigón aumentan significativamente su trabajabilidad para una misma relación agua-cemento o producen una considerable reducción de esta relación si se mantiene su trabajabilidad. Principalmente están compuestos de dos materias primas que son de tipo polimérico. Son principalmente sales que actúan sobre el cemento de una forma tensoactiva. Esto quiere decir que reconducen el agua por la pasta del hormigón, haciéndolo más fluido, es decir, el hormigón se hidrata con mucha más facilidad. Entre las ventajas que aporta este hormigón está la facilidad de bombeo, facilidad de rellenar encofrados, el desarrollo rápido de las resistencias del hormigón, la ausencia de segregación, tenemos una mayor compactación del material. También podemos mencionar que al estar ya endurecido se puede notar menos fisuras, menos poros, también tiene una mayor impermeabilidad,
tiene una mejor adherencia, también tiene una superficie más lisa, también mejoran la resistencia mecánica, tiene menor deformación y mayor durabilidad. También presenta una mayor resistencia a los ciclos hielo-deshielo. También tienen una mejor permeabilidad al agua y a los gases. Tienen una mayor resistencia a la abrasión y también una mayor resistencia al fuego. Para utilizarlo, se adiciona el hormigón junto al agua de amasado o preferentemente después de esta, siendo necesario que en este caso un amasado suplementario de un par de minutos. La composición del hormigón a fluidificar ha de tener un mayor contenido en finos que el hormigón normal, ya que su cantidad influye en el buen funcionamiento del aditivo. También podemos mencionar que la cantidad a poner oscila entre el 1% y el 3% en relación al peso del cemento, en función de los resultados necesarios también. No obstante, y también se debe tomar en cuenta que estos productos no retrasan el fraguado y endurecimiento del hormigón. Y hay casos en los que puede subirse la dosificación hasta un 5%, sobre todo para fabricar hormigones de alta resistencia. Bueno, se recomienda el uso de aditivos superfluidificantes para hormigones bombeados de alta resistencia, pretensados, estructuras muy armadas, prefabricados, pavimentación y en general hormigones de gran durabilidad.